Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 8 en punto y damos comienzo con la voz de residente en medicina interna. Bienvenidos a otro miércoles. Les recuerdo que en la voz de residente, en su segunda edición, vamos a estar teniendo medicina interna y medicina de urgencias todos los miércoles. Va a estar cambiando frecuentemente entre estas dos especialidades. Si es primera vez que está con nosotros, permítame recordarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que estaré presentando un poquito más adelante, el cual realizará una exposición alrededor de entre 20 a 25 minutos. Una vez terminada dicha exposición, tenemos la intervención de nuestro doctor mentor especialista, el doctor Marco García, que estaré presentando más adelante. Una vez terminadas las comentarias de nuestro doctor mentor, ustedes pueden hacer interacción con nosotros, ustedes el público, por medio de Zoom, si nos están viendo en la parte de abajo en el chat o en Asking Questions. También pueden poner comentarios, felicitaciones, preguntas, complementos, lo que ustedes realmente gusten decir. Igual si nos están viendo por Facebook, porque les recuerdo que en Facebook estamos transmitiendo completamente en vivo por la página de Yo Soy Médico 17, pueden poner sus comentarios, sus preguntas o sus dudas en la parte de comentarios. O si solamente quieren poner una interacción, un me encanta, un me gusta, pues también son súper bienvenidos. Ahora me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Ahora sí, les presento a quien realmente vienen a escuchar esta noche, un super doctor, el R3 de Medicina Interna en el Hospital General de Pachuca Hidalgo, el doctor José Luis Aguilar Lira. Doctor Luis, ¿me escucha ahorita todo bien? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Muy bien, doctor, súper bienvenido. Le agradezco que esté esta noche con nosotros. Es un excelente doctor y un tipazo, así que me da mucho gusto dejarlo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna. ¿Puede comenzar con Excelente. su presentación, por favor? Muchas gracias. El saludo, el gusto es todo mío. La verdad es que les agradezco mucho la invitación. Créanme que en nombre de todos mis compañeros residentes, les agradecemos este espacio que crean para nosotros. Es un espacio bastante importante de difusión médica y pues nada, gracias por este espacio y esperemos no decepcionarlos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren excelentemente bien. El día de hoy vamos a revisar de una manera breve y resumida el tema de trombocitopenia inmune primaria. Yo soy Luis Aguilar, residente de medicina interna del Hospital General de Pachuca en el estado de Hidalgo. Doctor, disculpe, no se está viendo su presentación aún. Ah, a ver, déjame ver. Ta, 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 ta. Share screen, second, share. Ahora sí, ya se Ahí está se ve cargando. bien. Ahora sí, ya. Ahora sí lo dejo. Perfectísimo. Entonces, dicho esto, les presento, esta es una fotografía de la fachada de mi hospital general. El Hospital General de Pachuca fue inaugurado en el año de 1978. En la actualidad es considerado el nosocomio más complejo de la red hospitalaria en el estado de Hidalgo. Además, este hospital recibe a pacientes de todos los estados vecinos, como es el Estado de México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Es decir, nosotros recibimos pacientes de los estados colindantes y absorbemos también esa parte de la atención en salud de la población. Ahora, hablar de trombocitopenia inmune primaria puede ser un tema muy complejo. Así que el problema principal que tuvimos que resolver fue básicamente cómo resumir un tema que puede dar mucho de qué hablar en tan solo 20 minutos. Y bueno, para lograr esto, dividimos este tema en varias secciones relevantes encapsuladas en los siguientes recuadros. Comenzando por la historia. Aquí hablaremos de los eventos históricos más importantes para el descubrimiento de la trombocitopenia inmune primaria. A continuación, mencionaremos la incidencia de esta enfermedad. Veremos que es un poco más frecuente en mujeres. Respecto a la nomenclatura, revisaremos que antes del año 2007 se denominaba púrpura trombocitopénica idiopática o PTI. Sin embargo, a partir de entonces se recomienda sustituir el término PTI y en su lugar se recomienda usar TIP o trombocitopenia inmune primaria.
Posteriormente, entraremos al punto más complejo de este tema, que es la fisiopatología. Vamos a tocar cuestiones moleculares que suceden en el hígado, en el vaso, en la médula ósea y a nivel circulatorio periférico. En cuanto a los signos y síntomas y su modo de presentación, vamos a ver que en estos pacientes se desarrollan algo que llamamos petequias o incluso pueden evolucionar a púrpura o llegar incluso a la hemorragia. Y para terminar con esta charla, hablaremos de los criterios diagnósticos, así como del tratamiento. Respecto a la historia, encontramos descripciones iniciales que vienen de la época grecorromana. Estas descripciones fueron atribuidas a dos médicos principalmente, Hipócrates y Galeno. La información histórica de esta enfermedad la obtuve de un artículo publicado en el British Journal of Hematology, en el cual mencionan los eventos más relevantes para el descubrimiento de la trombocitopenia inmune primaria. En esta tabla tenemos tres columnas. La de la izquierda con la fecha del descubrimiento, al lado el nombre del autor y hasta la derecha la descripción del acontecimiento. En 1735 se describió a una niña de 16 años con síntomas de sangrado posterior a una infección. Este médico de nombre Werloff describió episodios de epistaxis, es decir, sangrado por la nariz, y hematemesis en esta paciente. Posteriormente, en 1808, se creó el término púrpura simple por el autor Robert William. Robert se refería a púrpura simple como la presencia de petequias difusas, pero sin la presencia de ningún otro síntoma agregado. 74 años más tarde, Bizzozero describió el papel que tenían las plaquetas durante la hemostasia. Y ya para finalizar, en 1916, Kasnelson realizó la hipótesis de que la trombocitopenia inmune primaria era un resultado de la destrucción de plaquetas en el vaso, por lo que realizó la primera esplenectomía. Y el acontecimiento más reciente data de 1951, descrito por estos dos autores, Harrington y Hollingsworth, los cuales describieron la etiología autoinmune de esta patología. Hablar de números y frecuencia de la trombocitopenia inmune primaria en México es algo pues muy enigmático, ya que no existen reportes acerca de la incidencia ni de la prevalencia de la trombocitopenia inmune primaria en la población mexicana. Sin embargo, la literatura internacional reporta una incidencia en adultos de 4 casos por cada 100,000 personas al año. Ahora, si dividimos esta estadística por sexo, quedaría de la siguiente manera. La tasa de incidencia para las mujeres es de 4.4 casos por cada 100,000 personas al año, la cual es mayor que en hombres, en quienes la incidencia es de 3.4 casos por cada 100,000 personas al año. Bien, a la enfermedad que conocemos ahora como trombocitopenia inmune primaria no siempre se la llamó así. Antes era denominada púrpura trombocitopénica idiopática. En octubre del año 2007, un grupo internacional de trabajo se reunió en Vicenza, Italia. Este grupo de trabajo realizó un consenso en donde estandarizó la terminología y definición de la trombocitopenia inmune primaria. Este consenso fue publicado posteriormente en el año 2009 por la revista Blood. Previo a que se publicara este consenso italiano, ya quedamos que esta enfermedad era llamada púrpura trombocitopénica idiopática. Luego entonces es hasta el 2009 donde oficialmente se comienza a recomendar el término o este cambio de terminología. El término púrpura se consideró inadecuado porque a los pacientes con esta enfermedad no siempre van a presentar púrpura como manifestación clínica. Además, se eliminó el término de idiopática y se agregó el término inmune,
ya que el término inmune nos ayuda a enfatizar el mecanismo inmunológico de la enfermedad. Y ya por último, se le puso el apellido de primaria, ya que esto nos ayuda a dar por hecho que no hay otro mecanismo etiológico como causa del padecimiento, obteniendo así ya el nombre actual, trombocitopenia inmune primaria. Para hablar del cuadro clínico, antes que nada tenemos que definir trombocitopenia. Para fines prácticos, vamos a definir como trombocitopenia a un recuento de plaquetas por debajo de 100,000 plaquetas por microlitro. Este nivel de plaquetas se prefiere al nivel más comúnmente usado de menos de 150,000. ¿Y por qué recomendamos esto? Bueno, esto es debido a que en un estudio de cohorte prospectivo se observó que en personas sanas con niveles de 100,000 a 150,000 plaquetas, la probabilidad a 10 años de desarrollar trombocitopenia moderada o de desarrollar una baja de plaquetas, pues, fue de solo el 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que a 10 años, únicamente las personas que tenían de 100,000 a 150,000, 7 de cada 100 presentaron una baja importante de plaquetas. Es por esto que se prefiere utilizar el umbral de trombocitopenia como plaquetas menor a 100,000. Además de que considerar trombocitopenia como un nivel menor a 100,000 plaquetas por microlitro evita que incluyamos a la mayoría de las mujeres con trombocitopenia asociada al embarazo, la cual es una condición fisiológica bien conocida que no requiere seguimiento específico en ausencia de síntomas. Muchas veces se nos interconsulta por parte del servicio de ginecobstetricia a pacientitas que tienen plaquetas de 135,000, plaquetas de 125,000, 120,000 y pues nada, este tipo de trombocitopenias pues son asociadas al embarazo y no requieren de un mayor estudio siempre y cuando no tengan más síntomas. Es por eso que se recomienda esta disminución en el umbral y tomar en cuenta como trombocitopenia a plaquetas un nivel menor de 100,000. Una vez aclarado el umbral recomendado para que consideremos a una paciente con trombocitopenia, hablaremos de las características clínicas más representativas de esta patología, iniciando por el sangrado. El sangrado secundario a trombocitopenia ocurre en 2 de cada 3 pacientes. Generalmente ocurre en tejido celular subcutáneo o en membranas mucosas. El inicio de presentación suele ser progresivo, aunque también puede presentarse como manifestaciones de inicio súbito. En esta lámina tenemos dos lesiones básicas de esta patología. Dentro del recuadro en blanco y encerrada en el círculo negro, tenemos una petequia. Las petequias son lesiones rojas, planas, que no blanquean a la digitopresión. Y ahora, en el recuadro en amarillo, tenemos a la púrpura. Cuando nosotros decimos púrpura, nos referimos a lesiones causadas por la unión de un grupo de petequias. Ahora bien, cuando hablamos de púrpura, clásicamente la hemos dividido en dos tipos de púrpura. La púrpura que se manifiesta sobre la piel es denominada púrpura seca, a diferencia de la púrpura que se manifiesta sobre las mucosas. En ese caso, la llamaremos púrpura húmeda. El encontrar púrpura húmeda en nuestros pacientes nos sugiere o es premonitorio de un sangrado más severo y requiere de una evaluación urgente. Estas fotografías son fotografías clínicas obtenidas del Indian Journal of Dermatology. Del lado izquierdo tenemos un ejemplo de púrpura seca, es decir, la púrpura que ocurre en la piel. Y del lado derecho de la pantalla, un ejemplo de púrpura húmeda. Como extra y punto importante a mencionar, es que la púrpura debida a trombocitopenia no es palpable, a diferencia de la púrpura por vasculitis, que se debe a inflamación capilar y es un tipo de púrpura palpable, es decir, va a tener cierto relieve a la exploración física.
Este es un punto y un dato clínico demasiado importante también para orientar nuestra evaluación diagnóstica o nuestro abordaje. Otras manifestaciones de la enfermedad son epistaxis y hemorragia severa. Imágenes clínicas que no vamos a ejemplificar debido a que esta ponencia está siendo transmitida en vivo y posteriormente archivada en las diferentes plataformas digitales, donde desafortunadamente no se acepta este tipo de contenido ya que es tomado como contenido explícito. El umbral para definir trombocitopenia ya lo hemos hablado previamente y será menor a 100,000. La fatiga es un síntoma común en los pacientes con trombocitopenia inmune primaria. Los mecanismos por los que se produce la fatiga en estos pacientes es muy probablemente por las comorbilidades con las que cuentan, ya que estas suelen aumentar el estado de astenia y adinamia. Ejemplos de estas comorbilidades que pueden presentar los pacientes son lupus eritematoso sistémico y el hipotiroidismo, entre otros, además del uso de glucocorticoides. La trombocitopenia en pacientes con trombocitopenia inmune primaria no es necesariamente protectora contra trombosis. Varios estudios han documentado un aumento en el riesgo de trombosis en estos pacientes en comparación con los pacientes que no la padecen. Es importante mencionar que el mecanismo fisiopatológico por el que sucede la trombosis en este contexto no está del todo claro todavía, aunque sugieren que tiene una relación con el estado de inflamación que produce esta enfermedad. Otros factores que contribuyen al desarrollo de trombosis son la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en algunos pacientes, así como la realización de ciertos procedimientos como la esplenectomía. Y por último, otro factor que puede favorecer la trombosis es la administración de medicamentos, como los agonistas de los receptores de trombopoyetina. Ahora, presten mucha atención a esta sección de la presentación porque, como veremos a continuación, la fisiopatología puede ser tan compleja como nosotros queramos presentarla. Vamos a iniciar con la manera sencilla, en la que sabemos que la trombocitopenia inmune primaria es un trastorno autoinmune en el que la aparición de anticuerpos antiplaquetarios sigue siendo el mecanismo patogénico central, en el cual pues básicamente sabemos que se generan autoanticuerpos, generalmente de la clase IgG, contra ciertos antígenos plaquetarios, especialmente glicoproteína 2B, 3A. Pero también podemos hablar de una manera muchísimo más profunda de la fisiopatología de la enfermedad. Y antes que nada, les comento que esta diapositiva es la diapositiva un poquito más pesada de toda esta presentación, pero pasando esta diapositiva, todo regresa a la normalidad. Bueno, la trombocitopenia inmune primaria es resultado de la destrucción periférica de las plaquetas en la sangre, en el vaso y en el hígado. Esta destrucción, en conjunto con una producción inadecuada de plaquetas por la médula ósea, por una respuesta autoinmune contra los megacariocitos y niveles insuficientes de trombopoyetina. En esta imagen tenemos diferentes escenarios fisiopatológicos, tanto a nivel de sangre periférica, vaso, hígado y médula ósea. En la sangre periférica, la destrucción plaquetaria es mediada por citotoxicidad dependiente del complemento. La unión de anticuerpos a la glicoproteína 2B3A de la plaqueta va a conducir a la activación de la vía clásica del complemento y a la formación del complejo de ataque a la membrana, produciendo finalmente así lisis plaquetaria. La activación del complemento, a su vez, conduce a depósitos de C3b. Para los que no recuerdan muy bien lo que es C3b, pues es básicamente la opsonina principal del complemento. Esta opsonina se deposita en la superficie plaquetaria, promoviendo así la fagocitosis de plaquetas opsonizadas en el vaso. Esta fagocitosis es mediada por la unión de los autoanticuerpos plaquetarios al receptor Fc gamma y de la unión C3b al receptor de complemento 1. El factor activador de células B es una citosina producida por monocitos que participa en la estimulación de las células B y de las células plasmáticas.
Y finalmente, para terminar ya esta diapositiva con la fisiopatología, los anticuerpos antiplaquetarios, por medio del reclutamiento de neuraminidasa 1 en la membrana plaquetaria, va a activar algo que se llama deshialización, conduciendo todo lo previamente mencionado en destrucción plaquetaria. Así que bueno, para fines prácticos y sencillos, podemos recordar únicamente que la fisiopatología de la trombocitopenia inmune primaria se resume en que son autoanticuerpos de tipo IgG contra una glucoproteína 2B3A ubicada en la plaqueta. Hablando del diagnóstico, existen ciertos requisitos que se deben de cumplir para poder realizar el diagnóstico. Los tres principales son la presencia de trombocitopenia con el umbral que ya quedamos, acuérdense. 2, la ausencia de enfermedad infecciosa de base. O 3, la ausencia de patología sistémica de base. Estos requisitos deben de estar sí o sí para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria. Luego entonces se concluye que la trombocitopenia inmune primaria se establece por exclusión sistemática de otras causas de trombocitopenia. Esto lo conseguimos realizando una buena historia clínica, una exploración física adecuada, apoyándonos en biometría hemática y un frotis de sangre periférica. Como tal, no existe un estándar de oro para el diagnóstico, aunque, sin duda alguna, el estudio que más nos ayudará para el abordaje es la realización de un aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea es esencial para confirmar trombocitopenia, excluir la pseudotrombocitopenia por ácido etilendiamino tetraacético y otras trombocitopenias asociadas con mielodisplasia, leucemia, anemia megaloblástica o algunas de origen congénito. En cuanto al tratamiento, los objetivos principales de este son revertir y evitar la hemorragia de nuestro paciente, idealmente manteniendo una cifra de plaquetas por arriba de 30,000. La decisión de iniciar el tratamiento se basa fundamentalmente en la presencia de manifestaciones hemorrágicas y en determinadas ocasiones en la cifra de plaquetas. Con un nivel de plaquetas menor a 30,000, los pacientes pueden ser candidatos a recibir tratamiento independientemente de las manifestaciones de la hemorragia. Los criterios para iniciar el tratamiento se resumen en esta figura. En este resumen hablamos del tratamiento de primera línea. La elección de la terapia va a depender de qué tan rápido se necesita incrementar el conteo de plaquetas y también va a depender de los diferentes perfiles de toxicidad de las terapias disponibles. Para pacientes con niveles plaquetarios menores a 30,000, se puede iniciar tratamiento con glucocorticoides. El medicamento que solemos usar en su mayoría es metilprednisolona, a dosis de 1 gramo vía intravenosa por día por 3 dosis. Es decir, bolos de metilprednisolona, 1 gramo cada 24, 3 días. Si la hemorragia es grave, como una hemorragia intracraneal, por ejemplo, se considera el inicio de inmunoglobulina intravenosa, calculada a 1 gramo por kilo de peso, y podemos repetirlo al día siguiente si el conteo de plaquetas permanece por debajo de 50,000. Es evidente que también en este escalón vamos a considerar la transfusión plaquetaria. Ahora bien, si nos encontramos en el recuadro de en medio y si nuestro paciente tiene entre 30,000 a 50,000 plaquetas, no se recomienda tratamiento si no hay hemorragia. En este escenario, solamente iniciaremos tratamiento si hay hemorragia o iniciaremos tratamiento si nuestro paciente será sometido a un procedimiento quirúrgico. Si no tiene estas dos indicaciones, no es correcto o no es lo mejor iniciarles ni glucocorticoides ni inmunoglobulina. En el caso en el que las plaquetas tengan un nivel mayor a 50,000, en general no está indicado para nada el tratamiento. Únicamente se considerará si nuestro paciente tiene una cirugía del sistema nervioso central.
Hablando ya del tratamiento de segunda línea, este lo utilizaremos solamente en el caso de fracasar con el tratamiento de primera línea. En el tratamiento de segunda línea tenemos como opción dos cosas. En primero, la esplenectomía. La esplenectomía está indicado solamente en pacientes que, como ya mencionamos, no responden adecuadamente al tratamiento de primera línea y en aquellos que tienen trombocitopenia inmune primaria persistente o crónica grave. Importantísimo mencionar aquí que no se recomienda la realización de la esplenectomía antes de que transcurran 6 meses desde el diagnóstico. Y esto debido a que la gran mayoría de nuestros pacientes va a tener una mejoría espontánea, ya que aproximadamente en el 80% de los individuos van a responder al tratamiento de primera línea, ya sea con corticosteroides o con inmunoglobulina. Y por último, dentro del tercer escalón, podemos usar agonistas del receptor de trombopoyetina o incluso podemos utilizar inmunosupresores como azatioprina. Hablando de los tratamientos de segunda y de tercera línea, es importante que sepan que existen controversias entre la Sociedad Americana de Hematología y el Consenso Internacional de esta patología. En este cuadro les expongo únicamente el nivel de evidencia para cada terapia de segunda y tercera línea de tanto de la Sociedad Americana de Hematología y el Consenso Internacional. Pero vaya, para serles totalmente honestos, la gran mayoría de nuestros pacientes que atendemos con trombocitopenia inmune primaria responden de una manera fenomenal al uso de corticosteroides. Entonces, llegar a estos pues modalidades terapéuticas es sumamente raro. Y bueno, ya para finalizar, les comento que también tenemos en redes sociales un proyecto llamado Medicina con Luis, en el cual exponemos de manera didáctica clases enfocadas al examen nacional de aspirantes a residencias médicas, en el cual también hacemos ejercicios con casos clínicos para que todos nuestros estudiantes de pregrado, nuestros médicos internos de pregrado, empiecen a practicar y empiecen a conocer cuáles son los temas más importantes para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Y ya por último, la plática se finaliza con esta frase en el que mencionamos que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor. Se me hace muy increíble que ponga esa frase al último porque lo que iba a decir, que qué padre es ver a gente que ama lo que hace. Era la frase que estaba aquí súper pensada para decirle enseguida, felicidades, es una presentación súper dinámica, se ve que es un súper maestro. Qué padre que haya doctores que tengan la pasión de enseñar, porque eso fue lo que hizo el día de hoy. Hoy nos fue nuestro maestro. Muchísimas felicidades. Un placer que nos haya acompañado esta noche con nosotros. No, al contrario, de verdad, muchas gracias por la invitación. Les repito a todos ustedes, es un gran esfuerzo, es un gran trabajo construir esta red de comunicación, esta red de distribución de información. No es nada sencillo poder lograr este tipo de proyectos y pues nada, es un trabajo en conjunto y espero pues en un futuro poder seguir colaborando con ustedes. Claro que sí, qué honor sería y más alguien tan apasionado de lo que hace. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar. Si ustedes, público que nos están viendo, tienen alguna duda, comentarios, felicitaciones, lo que ustedes quieran, pueden ponerlo en la parte de abajo en el chat en caso de que estén viéndonos por Zoom y si nos están viendo por Facebook pueden hacerlo en la parte de comentarios. Ahora sí me gustaría pasar con comentarios de nuestro doctor mentor, nuestro especialista, el doctor Marco García. Buenas noches, doctor Marco, ¿sí me escucha bien? Hola, buenas noches. Sí, sí, los escucho bien. Pues antes que nada quiero felicitar a Luis Aguilar, excelente ponencia, muy bien planteada, muy bien estructurada desde el punto de vista didáctico. Como lo vieron, pues es amante de lo que hace y sobre todo está poniendo en alto a él y todos sus compañeros médicos residentes del Hospital General de Pachuca, en alto la academia que se lleva pues todos los días en el hospital, con carencias, con obviamente eh, falta de insumos, muchas cosas, pero creo que estamos ahí al pendiente de ellos. Agradezco la atención
de la apertura que se nos ha dado al tener estas sesiones. Esperamos que no sea la última, porque obviamente tenemos muy buenos residentes. Muchas gracias, doctor. Voy a pasar a leer comentarios. Doctor Luis, al parecer fue demasiado claro porque lo único que veo son puras felicitaciones. Así que se los voy a leer por Facebook. Veo increíble presentación. Antonio dice, qué gran presentación, saludos. El cirujano Leo comenta, felicidades al doctor José Luis por su brillante presentación. Roberto Leal, supongo que dice que le gusta porque literalmente puso un like. Aquí en Zoom estamos viendo de Itzayana Picasso, excelente ponencia, doctor Aguilar. Saludos. Hipólito Román Nava dice, felicidades, doctor Aguilar, magnífica presentación. Un y abrazo. También vemos una excelente presentación, doctor José Luis. Muchas gracias a todos. La verdad es que le debo toda mi formación a mi casa, a mi universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le debo también gran parte de esta pasión a todos mis mentores que me contagian, a todos mis adscritos también en el servicio de medicina interna. La verdad es que tengo un privilegio muy enorme de formar parte de esta institución y espero poder retribuirlo poco a poco con el paso de los años. Muy bien, ahorita que le comenté eso me llegaron más felicitaciones, así que las leo. Alexandros dice, excelente ponencia, felicidades al doctor Luis Aguilar. Karina Ramírez pone, felicidades, doctor. Eduardo Fernández, creo que fue una excelente presentación, muy didáctica. Muchas gracias, saludos. Omar Rodríguez contesta, doctor Aguilar, muchas felicidades, tema complicado, poco tiempo y a pesar de ello un gran trabajo, no cabe duda de la pasión, no se espera menos de usted. No, todos, muchas gracias, qué bonitos comentarios. Guillermo Montiel comenta, doctor Aguilar, desde la Sociedad Española de Beneficencia, saludos a los médicos pasantes. Uf, un abrazo. Y Gabriela comenta, muy orgullosa de ti, excelente presentación. Uf, no, ni qué decir de mi novia, siempre apoyándome en todo momento. Pues felicitaciones. Muchas felicitaciones, doctor. Como notará, a todo el mundo nos gustó su presentación. Qué honor Muchas que haya gracias. estado con nosotros. También para volarlo un poquito más, déjenme comentar que en medicina interna es la primera vez que hay tanta gente viendo en Zoom y en Facebook. Así que No me diga, ¿a poco sí? muchas felicidades. Le agradezco mucho su presencia. Me gustaría saber si me puede regalar sus conclusiones del tema, por favor. Pues es un tema complicado, como ya lo mencionaron en los comentarios. Es un tema el cual es un poco difícil de abordar en un periodo de tiempo pues relativamente corto. Sin embargo, es algo que debemos de conocer como internistas y es algo que debemos de saber también tratar. Es muy común ver que, digo, en los servicios de urgencias generalmente no se tiene el tiempo de abordar todas estas patologías y debido a la afluencia de pacientes a veces es un poco urgente instaurar el tratamiento. No es nada raro que nosotros recibamos interconsultas por pacientes con trombocitopenia y al momento de llegar al servicio de urgencias encontremos que los pacientes ya han recibido dosis de corticosteroides. Esto dificulta un poco el diagnóstico, ya que el administrarle corticosteroides a nuestros pacientes, pues modifica un poco el resultado del aspirado de médula ósea. Entonces, las conclusiones serían, siempre que desconozcamos un tema, hablarle a los expertos, interconsultar a la brevedad al servicio de hematología. Y pues nada, creo que este es un ejemplo de cómo podemos, pues, o más bien cómo tratar de hacer corto un tema. De verdad, créanme que puse todo mi esfuerzo para hacerlo lo más didáctico posible. Les mando un abrazo gigantesco a todos los que tomaron el tiempo para poder ver esta charla. Créanme que desde aquí les mando un abrazo gigantesco y pues nada, los quiero mucho a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Doctor Marco, ¿algún comentario que quiera hacer para concluir? Pues básicamente lo que les reiteré al principio, tema importante, tema interesante, gracias al doctor Aguilar. Esperamos seguir apoyándolos y pues buenas noches. Pasen muy buena noche. Muchas gracias, doctor Marco. Antes de irnos, me gustaría otra vez comentar, en Facebook mandan Milan Aníbal, excelente presentación del doctor, y Francisco Álvarez comenta, admirable su capacidad de síntesis.
No, muchas gracias, de verdad. Ahora sí déjeme paso a la despedida antes de que haya más felicitaciones. Le agradezco mucho su presencia, doctor Luis. Muchas Al gracias, doctor contrario. Marco, por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que si se perdieron un poquito de la excelente presentación y síntesis de nuestro doctor Luis, nos pueden encontrar en YouTube con Medical Legal Center. Ahí pueden volver a ver toda la exposición, pueden tomar nota y pueden verla las veces que ustedes gusten. Serán súper bienvenidos ahí con nosotros. Igual ahora les comento, si usted es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas gratuitas en esta temporada de pandemia. Sin más que decir, muchas gracias, doctor. Me encantó su frase y algo que lo describe perfectamente. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Muchas Saludos gracias a por su todos. presencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, amiguitos. Bye.